Géminis y Sagitario. Bueno, mucha gente se queja de que al final hablamos más rápido, pero es que la idea más o menos es la misma. Y a medida que uno va avanzando con los signos, uno mismo se va conectando más con el asunto, porque Luna en Piscis, ¿no? Ya hemos dicho lo que significa Piscis, un signo que aspira mucho y a veces dentro de ese mucho uno se pierde. Entonces, pues la Tierra está limpiando a la Luna en Piscis. Vamos a cambiar esa frase como que si agarramos esa frase y dijimos, vamos a transformarla desde el punto de vista práctico. ¿Qué significa? Significa que el sentido práctico tiene que entrar en el mundo de las múltiples aspiraciones y seleccionar las que son más valiosas. Y entonces la energía se condensa en lo que verdaderamente es importante. Y por supuesto que si la energía está más condensada, pues avanza mejor. Más o menos sería esto. Y bueno, y en casa 10. Casa 10 significa en asuntos profesionales. Se pueden tener fantasías en asuntos profesionales, pero generalmente nadie habla así. O sea, tú vas a buscar un puesto en una empresa y el jefe, el que está haciendo selección de personal, no te va a preguntar, ¿cuál es tu fantasía sobre tu profesión? Generalmente no te pregunta eso. Te dice, esta es una empresa que hace tal cosa y no sé qué, y tú, vamos a ver si tu currículum es bueno para esto. No se estila, ¿no? Poner contenidos de deseo bonito, de ilusiones, en el aspecto profesional. Pero yo creo que es válido tener aspiraciones, sueños de realizar cosas mejores en el campo de la casa 10. Y esta es una oportunidad para limpiar, seleccionar y aumentar la energía en un solo camino para Géminis. Sabes que yo pienso también para Géminis que es un gran momento para depurar las expectativas que tienen nuestros padres o nuestro entorno o la cultura frente a nosotros. Es un momento para decir con los ojos de quién estoy evaluando mi vida, y hacer una depuración para dejar realmente lo práctico y lo eficiente y ponerse como manos a la obra, de decir, tomo posesión de la fachada que quiero dar al mundo, no para mantener contentos a todos alrededor, sino para mí mismo. Es una depuración de expectativas heredadas, traídas de otras personas. Entonces, si yo me libero de esos preconceptos de lo que yo debería ser, según papá, mamá, hermanos, familia, cultura, y más bien empiezo a decir, ¿y yo qué puedo hacer adultamente? Y yo realmente, con lo que he estudiado, con lo que he generado en mi vida, con mi sabiduría del tiempo, ¿qué puedo generar de una manera práctica? Entonces, esto puede ser un borrón como, como una liberación para Géminis. Yo lo veo como me libero de esas expectativas o de esos grandes sueños, de esos grandes ideales absurdos para vivir más bien realidades. Y Virgo, en la casa cuarta, pues te hace pensar en cómo concentrar tu potencial, porque la casa cuarta se aplica mucho a la palabra potencial. Quizás se ha usado un poco eso, ¿no? De la casa cuarta se dicen muchas cosas, el afecto, el hogar, el calor, la mamá. Mira, vale, es verdad, pero todo eso se resume que tú eres un niño poderoso. Si tienes una madre que te cuida, una madre que te nutre, eso te da poder para crecer, para ser una persona mejor, para aspirar cosas en la vida. Desde ese punto de vista es que yo llamo la casa cuarta el potencial. Es crear un poder de realización, o sea, un poder, una preparación que se forma en la casa cuarta
que te hace sentir hábil para tal cosa, aunque tú no la hagas, pero sabes que la puedes hacer, ¿no? Ahí está la palabra poder, o sea, yo puedo tal cosa, porque tengo el suficiente bagaje, educación, cultura, dinero, ¿no? Sabiduría, respaldo afectivo. Tengo todas esas cosas que si yo quiero hacer algo, sé cómo conseguirlo. Es una casa cuarta ampliada, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y claro, si esa casa cuarta está en Virgo, ese potencial tiene que ser único, selecto y muy fuerte y muy poderoso. Le Sí, voy a poner un ejemplo que tiene que ver un poco con la religión, ¿no? Pero es que todas las mujeres engendran hijos, ¿no? Pero a lo que nosotros llamamos la Virgen María engendró a Jesús. Es decir, que lo que ella hizo fue con todo, lo puso todo, no sé cómo, y creó un ser, pues, extraordinario. Esto, entiéndelo en términos simbólicos y analógicos, ¿no? O sea, Virgo significa poner toda la energía en algo para que de ahí salga lo máximo. y justamente eso en una posición, eso que estás describiendo como poner todo, la sustancia, la vida, el tiempo, la dedicación, para Correcto. sacar algo precioso, único. Al estar en casa 4 y para Géminis, brillar ese sol allí libremente, es donde está mi territorio, mi refugio, en donde voy a ponerle todo mi corazón, mi fuerza, para, para tener mi espacio, mi territorio seguro, agradable conmigo mismo, mis tesoros del alma, lo más importante. Entonces es como si se resplandeciera la creación de un espacio hogareño propio, territorio propio, ya no de otros, no heredado tampoco, sino trabajado por mí mismo. Y en Sagitario lo tenemos al revés. Es decir, la parte de la casa cuarta, que la tenemos fresca porque la acabamos de nombrar, en esa casa hay una limpieza. En esa casa hay un dejar atrás cosas que no son prácticas. Porque esa casa tiende a ser universal, o sea, yo me apoyo en todo, yo tengo poder para todo. Por lo tanto, me siento preparado para hacer un logro profesional con máxima excelencia, que sería el Sol en Virgo en la casa décima. Sí, sabes que yo veo a Sagitario, no sé, abriendo el cuarto de San Alejo para botar todas aquellas cosas que ya no se están usando, y tal vez para hacer una depuración a nivel también familiar y del entorno. Sé, cambiar unas paredes de color, hacer una renovación de la casa, ¿sabes? Mm. Fíjate que la casa, nosotros sabemos que Sagitario tiene que ver con los viajes, ¿verdad? Con ir ciudadano del mundo, ¿no? Sagitario, viajes, pero el signo que representa todo lo que existe, una idea de globalidad, de universalidad, es Piscis. Es el último de los signos que se resume prácticamente todo el zodíaco. Ahí está el universo desde todo punto de vista. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que si pensamos que la casa cuarta es la superficie sobre la cual tú te apoyas para ascender, el sitio, la superficie de despego de un cohete que después va a salir al espacio, en esa superficie está el universo completo. Por eso es que no es tanto que Sagitario viaja, sino que él se siente que el mundo es su casa. Él no vive en una parcela, en un terreno de tantas hectáreas, sino que él vive en el universo completo. Entonces, por eso es que va a todas partes con facilidad. Pero ese ir a todas partes es
pretender mucho. Y a veces ahí está la luna que se eclipsa, pues. Te conviene ser más práctico y eso te permitirá beneficios a nivel profesional en la casa 10. Brillar. Brillar en algo muy bonito, porque un sol en Virgo hemos dicho que brilla en algo muy especial. De hecho, por cierto, perdón un segundo, que los Sagitarios siempre creen que su profesión es la mejor que existe, ¿no? No, es que yo elegí la labor plus ultra, mejor de todas. Sí, sí, qué interesante esto. Esto puede generar gran liderazgo también en lo que se hace, ¿no? Con ese sol ahí liberado en la 10. Mm. Sí, los Sagitarios son exigentes en cuanto a profesión. Por eso es que muchas veces los Sagitarios, mm, si tienen un jefe que no es un buen director, empiezan a hacerle la guerra. Lo peor es que haya tener un empleado Sagitario, ¿eh? Porque si tú no eres un buen conductor, usas tu poder para hacer algo de verdad bien hecho, los Sagitarios te enfrentan. Sagitario es el signo que más enfrenta al jefe y al padre también.